Hoy vamos a hacer una bolsa de proyectos con los dos bloques log cabin que hicimos en el vídeo anterior. No te lo pierdas porque es muy fácil. Antes de empezar con este tutorial, te recuerdo que el tutorial de cómo se hace este bloque de patchwork, que es el log cabin, lo tienes justo en el vídeo anterior de mi canal. Puedes encontrar el enlace en la descripción del vídeo. Mi bloque de log cabin era de 13 pulgadas y yo quiero que mi bolsa sea de 16, con lo cual me faltaban 3 pulgadas para completarlo. Entonces sería 1,5 para cada lado. He cortado las tiras de 2 pulgadas porque, como ya sabemos, siempre perdemos media pulgada en las costuras. Simplemente las he unido a los dos laterales después de terminar el bloque log cabin. A continuación voy a hacer la base y te quería contar cómo lo calculo para que te quede más claro. Yo quiero que mi base de mi bolsa de proyectos sea bastante amplia para que me quepan todas las lanas y todo lo que utilizo. He decidido que necesito una base de 4 pulgadas en total, 2 para la parte delantera y 2 para la parte trasera. Con lo cual, si necesito poner aquí una tira que al final me mida 2 pulgadas, necesitaré cortarla de 2,5 pulgadas, porque ya sabemos que siempre perdemos media pulgada al coserlo. Mide más o menos 16 pulgadas y de alto 15 pulgadas por 16. Este tutorial te vale para cualquier tamaño de bolsa. Si este tamaño no te convence, puedes hacer tú misma tus cálculos según tus necesidades. Una vez que ya tenemos nuestras partes montadas, lo que vamos a hacer es acolcharlo a máquina. Para eso he utilizado en esta ocasión una guata fina de algodón, la he sujetado con spray adhesivo a la tela y ahora lo que voy a hacer es con el prensatelas de doble arrastre acolcharlo en líneas rectas para que simplemente le dé una sujeción pero que no le quite protagonismo el acolchado a nuestro bloque log cabin. Si quieres saber cómo acolchar con prensatelas de doble arrastre, te dejo por aquí un vídeo para que veas cómo te lo expliqué. Una vez acolchado tenemos que recortar toda la guata sobrante y ya tendremos preparadas nuestras dos partes, la delantera como la trasera. Ahora lo que vamos a hacer es colocarle las asas. He utilizado unas tiras de algodón de 4 centímetros de ancho y de largo justo el ancho de la bolsa, unas 16 pulgadas o 40 centímetros. Las puedes poner más largas, pero a mí para este tipo de bolsas me gustan más bien cortitas. Para que nos queden bien centradas vamos a doblar al medio y nuestra pieza y vamos a poner un alfiler. A continuación volvemos a doblar una de las partes hacia ese alfiler y ponemos una marca en las dos partes, en esta y justo en la que está detrás. Y esos alfileres nos marcarán dónde van situadas nuestras asas. A mí me resulta muy fácil porque después simplemente sujetas las asas donde tienes puesto el alfiler y así no se te mueven y siempre te quedan bien centradas. Por supuesto tienes que hacer esto con las dos partes del bolso, tanto la delantera como la trasera. Cuando las tengas bien colocadas, simplemente tendrás que pasar un pespunte muy pegadito al borde para sujetarlas y que luego sea más fácil de coser cuando lo unas a la tira de frunce que va encima. Una vez que tienes ya tus dos asas colocadas, vamos con la tira de frunce. Vas a dejar el alfiler del medio colocado para que te sirva de guía. La tira de frunce es una tira de 2,5 pulgadas de ancho por el ancho de la bolsa, es decir, 16 pulgadas. Lo que vamos a hacer es planchar 2 veces un dobladillo de medio centímetro más o menos y lo vamos a hacer en los dos extremos. Una vez planchado le vamos a hacer un pespunte para que quede bien rematado. Cuando ya lo tengas cosido la vas a doblar a la mitad y la vas a planchar y además también vas a marcar el centro y le puedes poner una señal. Al señalar esta parte te resultará mucho más fácil a la hora de ponerlo en su lugar, que justo tendrás que hacer coincidir las dos marcas del centro, tanto de la bolsa como la tira de frunce, como estás viendo aquí. Sujétalo con unas pinzas y ahora lo que tendrás que hacer es coser todo este borde superior con un margen de 1/4 de pulgada. También te recomiendo que utilices el prensatela de doble arrastre porque como tiene guata te va a resultar muchísimo más fácil coserlo. Acuérdate de rematar al principio y al final de esta costura y ya sabes que lo tienes que hacer en las dos partes, tanto la delantera como la trasera. Bueno, pues ya lo tenemos terminado y ahora lo que vamos a hacer es enfrentar las dos caras
de nuestro bolso, de nuestra parte exterior del bolso, y lo vamos a sujetar alineando bien los bordes otra vez con unas pinzas para que nos resulte más fácil. Cuando lo tengas todo bien sujeto, vas a coser estas tres partes que ves, las dos laterales y la base. Ahora que ya lo tenemos cosido, lo que vamos a hacer es hacer un cuadrado en la esquina para formar nuestra base de 2 pulgadas desde la costura. No desde el borde, sino desde la costura. Vamos a marcarlo con unos alfileres y podemos dibujar un cuadrado para que nos sea mucho más fácil. Una vez que lo tenemos dibujado, lo que vamos a hacer es hacer un pellizquito para hacer coincidir todas esas 4 líneas y vamos a coser en línea recta por esa línea dibujada. Y ya tendremos formada nuestra base. Por supuesto, lo hacemos en los dos lados, en este y en este. Si lo mides cuando lo hayas cosido, verás que del vértice a la costura mide exactamente también 2 pulgadas. Bueno, nuestra parte exterior ya está hecha y lo que vamos a hacer es mantenerla del derecho y la vamos a reservar para luego montarla con el forro. El forro se hace exactamente igual que la parte delantera. Necesitarás el mismo tamaño, 2 piezas si quieres, entonces tendrás que tener 16 por 15, pero si como yo quieres una pieza doblada, recuerda que el largo, como te ahorras la costura de la base, te ahorras también media pulgada. En vez de 30 pulgadas necesitarás 29,5 de largo. Así que si quieres 2 partes las vas a necesitar de 16 por 15 y si quieres solamente una doblada por la mitad vas a necesitar una tira de 16 por 29,5 pulgadas. Para montar un bolsillo en nuestro bolso vamos a necesitar de la tela de forro un rectángulo de 9 pulgadas por 12. Lo que vamos a hacer es doblarlo a lo largo, encarando los derechos y vamos a hacer un pespunte para cerrarlo en los 3 lados. Pero en uno de ellos vamos a dejar un hueco que nos va a servir para girarlo cuando lo tengamos cosido. Cuando lo tengas cosido le das la vuelta y lo planchas y además vas a planchar la mitad. Lo marcas bien con la plancha, así como si quieres le puedes hacer otros 2 pliegues para hacer unas señales para hacer separaciones en el bolsillo. En la pieza de forro también vamos a hacer una señal marcando el centro porque luego nos va a ser muy fácil para posicionar el bolsillo. Así que lo que tienes que hacer es hacer coincidir las marcas del centro del bolsillo con la marca del centro de nuestra pieza de forro. Colócalo a la altura que quieras teniendo en cuenta que la base tienes que dejar 2 pulgadas para la base del forro, del bolso, perdón. Cuando ya lo tengas colocado, lo sujetas con unos alfileres y lo vas a coser muy pegadito al borde. Y además así aprovechamos para coser la parte que habíamos dejado abierta para girar. También lo que puedes hacer es aprovechar y coser por las marcas que habíamos hecho con la plancha para hacer las separaciones del bolsillo. Yo he hecho 2 en este caso. En la otra parte del bolso puedes hacer otro bolsillo como yo, poner un mosquetón al que le he pasado una cinta y lo voy a utilizar por ejemplo para colgar los marcadores. Simplemente pasas la cinta y la sujetas con un pespunte muy pegadito al borde en uno de los bordes superiores de esa parte del bolso. Lo puedes sujetar con un alfiler para que no se te mueva y lo coses. Cuando ya tengas preparadas las 2 partes del forro, las pones juntas derecho con derecho, como habíamos hecho con la parte exterior, y vas a coser las 2 partes, pero en una deja un hueco para poder girarlo. Igual que habíamos hecho con la parte exterior, lo que vamos a hacer es montar una esquina de 2 pulgadas, haciendo lo mismo, marcando una señal y cosiendo por ahí. Al forro no le vamos a dar la vuelta, lo vamos a dejar del revés y lo que vamos a hacer ahora es introducir el bolso que teníamos girado, la parte exterior que la teníamos del derecho, la vamos a introducir dentro del forro. De esta manera nos quedan las 2 partes derecho con derecho. Tienes que alinear muy bien los bordes superiores, pero tienes que tener cuidado de dejar doblada hacia la parte exterior la tira de frunce y el asa. También tienes que tener especial cuidado en que coincidan bien las costuras tanto del forro como de la parte exterior para que luego el acabado sea mucho mejor. Coloca unas pinzas todo alrededor y lo que vamos a hacer es coser toda esta costura. Cuando lo tengas cosido, por la abertura que habíamos dejado, tienes que girar tu bolso del derecho y ya casi lo tenemos. Acuérdate de cerrar la abertura a mano o a máquina. Si quieres le puedes pasar un pespunte para reforzar esta parte de aquí de la tira de frunce, pero sobre todo lo más importante es que lo planches bien hacia adentro para que la tira de frunce se quede hacia arriba.
Por último ya tendrás que colocar unas cintas para poder fruncirla y se colocan una hacia un lado, terminas haciendo un nudo y luego colocas otra cinta de manera que salga por el otro extremo y así será muy fácil tirar de las dos y dejarlo fruncido. Como ves, cada una de las tiras sale en uno de los extremos para que puedas cerrarlo sin dificultad. Esta bolsa parece que no, pero tiene gran capacidad. Yo he metido el jersey que estaba tejiendo y los ovillos que necesito y me caben de sobra. También he metido un bolígrafo que siempre viene bien, unas agujas en el bolsillo, un paquete de agujas en el bolsillo más pequeño y unas tijeras. Por último, he colgado del mosquetón unos marcadores para tenerlos siempre a mano. Y con esto ya tenemos terminado nuestra bolsa de proyectos. Ojalá que te guste y estoy deseando ver vuestras bolsitas. Gracias por acompañarme y como siempre, gracias por venir a clase.